y por, digamos, sacar un espacio de su agenda, de su tiempo para compartir con nosotros esta conversación, generar conversaciones respecto a temas que nos hagan crecer como personas o comunidades, parte de nuestro proyecto cultural. Y esto pues efectivamente es un esfuerzo de eso. Voy a empezar por presentarles a Juan Carlos, antes pues es el protagonista de esta charla, y contar un poquito de por qué estamos acá. Yo escuché a Juan Carlos en algunos de los episodios de podcast en los que ha participado, recuerdo particularmente el del Topo, y me llamó mucho la atención y me conecté mucho con su historia, porque quienes de alguna manera hemos empezado un camino espiritual, el camino que sea, porque hay muchos caminos, resonamos con la idea de caminar hacia adentro. Y en ese proceso resultó que por mi odontólogo, que lo conocía, Eduardo, lo conocía, pues me lo referenció, nos sentamos a hablar y efectivamente encontré en su camino muchas cosas que también resonaron con el mío, y digamos que es una de las razones por las que estamos teniendo esta conversación casi 2 años después. Juan Carlos ya había estado en la verbena, Juan Carlos estuvo aquí hace 2 años, yo no estuve en esa charla porque estaba en un viaje de 3 meses y medio por Asia, y de hecho de ese, pues hacía parte de profundizar ese camino, y de ese camino 2 años después han salido cosas como uno que nos encontremos aquí 2 años después para hacer como un estatus de en qué estamos, qué ha pasado con el libro, con nuestros caminos espirituales. Y también qué ha pasado después de eso. De hecho el Coinbread, que es este waffle que pueden encontrar afuera, me lo traje de ese viaje de hace 2 años, porque lo conocía ya, y pues es un esfuerzo precisamente de seguir construyendo esta realidad para que nos la gocemos y la juguemos. ¿Listo? Entonces ahora sí, como que quería contarles esa introducción. Para mí esta charla es muy especial. Yo me conecté a la charla estando en la verbena, eran como las 3 de la mañana ya, y sentía FOMO como por no estar acá. Y bueno, el hecho de estarla teniendo ahora pues me hace muy feliz. Entonces, Juan Carlos, si quieres unos minutos para presentarte. Yo asumo que la mayoría de gente sabe quién eres, pero por si acaso hay algún perdido obligado en la charla, es mejor presentarse. ¿Quién eres? Lo que nos quieras contar de ti. La pregunta más importante de la vida. ¿Quién eres? Gracias, Andreita. La verdad es que esta es una charla que nos debíamos desde hace 2 años, porque evidentemente acá vine hace 2 años cuando estaba recién salido el libro, y de alguna manera más o menos también era nueva la verbena en el mundo de las librerías independientes. Me encontré con Andreita, pero ella salió en un viaje de 3 meses por muchos países del Asia, un viaje también definitivamente espiritual y de reencuentro con uno mismo, porque finalmente todos los viajes son eso, ¿no? Viajes al fin del mundo para encontrarnos con nosotros mismos en otras circunstancias, y nos debíamos estar acá, Yo siempre digo cuando tenemos esta clase de reuniones que estamos viviendo una especie de cita cósmica, los que nos encontramos acá para hablar de temas que tal vez no son los comunes y normales de la vida, pero quizá, y estoy convencido de eso, los más importantes, los que más nos convocan a pensarnos desde adentro y a reflexionar sobre el camino que está tomando nuestras vidas. Decir quién soy es simple y complejo, porque soy simplemente como pongo tal vez en mi perfil de Instagram o de X o que sea, un peregrino más. Y aquí estoy viendo otro amigo con el que nos decimos peregrinos, un peregrino más en el camino de la vida. He transitado por muchos campos, desde el derecho que estudié, me gradué como abogado, pero siempre un indagador de los misterios del universo. Y esa ha sido mi constante, la verdad, desde niño. Aquí tengo un amigo de infancia, Cristian, que puede dar fe de que desde los 13 años hacíamos espiritismo. Nuestro mayor afán era hacer viajes astrales, entrar a la meditación trascendental, tener un gurú que nos guiara por los senderos del conocimiento.
Y así empezamos y no hemos terminado, porque el viaje nunca termina, afortunadamente. La vida es un hermoso viaje. Pero desde hace unos 8 años que entré en contacto con las medicinas sagradas, en este caso con la gran medicina, que yo podría decir tal vez la gran medicina de Colombia, que es el yagé, que en el resto del mundo lo conocen sobre todo como ayahuasca, pero para nosotros es nuestro yagecito sagrado, el yagecito amazónico del Putumayo. Y entro en contacto con estas medicinas sagradas mientras yo tenía un trabajo supuestamente importante, que era el de ser el director de discursos de la Presidencia de la República y escribir los discursos del poder, los discursos del proceso de paz y los discursos del Premio Nobel. Pero encuentro en las medicinas sagradas una forma de concretar las lecciones y los aprendizajes que durante toda mi vida había tenido en el mundo espiritual, pero de realmente experimentarlos y vivenciarlos. Ya ahí comienza un camino, y estoy hablando de agosto del 2016, que no ha parado, y que esos primeros 5 años, desde agosto del 16 hasta más o menos octubre del 21, fueron lo que yo llamo un viaje de conocimiento. Y sentí que era un viaje que no podía ser un viaje para que me quedara yo solo con esas experiencias, solo con esas lecciones, para contarlo en la sala de mi casa o en algún restaurante con amigos, sino que realmente había algo para muchas personas, que toda experiencia que uno tenga es una experiencia que se potencia en la medida en que la cuentes y permitas que otros también la conozcan y de ahí desprendan nuevas experiencias en sus vidas. Y por eso decidí escribir Soy Búho, un viaje de conocimiento de las plantas sagradas al camino interior. Este libro, que se publicó en octubre del 22, que lo lanzamos en un evento en el Gimnasio Moderno con el entonces ministro de Educación, entonces Alejandro Gaviria, en una charla que ya de por sí fue maravillosa, porque hablar con un ministro sobre temas de psicodelia y de chamanismo y de magia de alguna manera, pues ya era disruptivo. Y así ha sido desde siempre, desde entonces, este camino con Soy Búho. Y hoy celebramos porque después de que estuvo agotado por muchos meses, está nuevamente en librerías, y sobre todo en librerías tan hermosas como esta, como La Verbena, tan llenas de arte, llenas de vida, llenas de propósito. La segunda edición, finalmente Planeta, pues escuchó de alguna manera las voces de quienes no lo habían leído o quienes querían regalarlo a alguien que querían, y lanzó la segunda edición, que es la que hoy tenemos en nuestras manos. Y desde entonces, desde que escribí Soy Búho, pues básicamente sigo siendo un caminante de la vida en tránsito a sí mismo, como somos todos nosotros, y con la alegría de compartir y de expandir lo que mi ser es, y de compartir también lo que los otros me dan de sus propios seres, porque la vida no se trata más que de eso, de esas relaciones hermosas que construimos entre todos. Entonces creo que ahí pararía mi presentación. Hay una cosa que no dije, y es la idea de este espacio es sentirnos como en casa, en otra casa. Entonces, si en algún momento quieren alzar la mano y hacer una pregunta, lo pueden hacer. O sea, no tienen que esperar hasta el final. Igual yo voy a ir validando si alguien tiene alguna pregunta. Juan Carlos, después de 2 años, quisiera que nos resumieras cuál ha sido el camino del libro. Es decir, tú hiciste la publicación, la primera edición, efectivamente se agotó muy rápido. Nos demoramos un poquito, como en todas las industrias, que se publicaron una segunda edición, pero hay algo nuevo en esta segunda edición. Claramente tu camino ha venido, te has venido expandiendo, has venido creciendo, has venido explorando. Vamos a encontrar otras experiencias distintas de las que encontramos en la primera edición, o como cuál sería esa diferencia del camino del libro de estos 2 años. Bueno, en estos 2 años, ya creo que se oye mejor, en estos 2 años largos, Soy Búho, como todo libro, como todo hijo de la creatividad, de la imaginación,
de un autor, pues ha cobrado vida propia y anda por el mundo haciendo lo suyo, que eso es lo bonito de los hijos de la mente y del espíritu. Tuvo muy buena acogida en Colombia, obviamente, que es el lugar principal donde se lanzó y donde se ha distribuido, pero llegó también a muchas personas en países como México, España, Estados Unidos, Canadá, Australia. En Australia, por algún motivo, sobre todo la versión Kindle, llegó mucho a Argentina. En México se ha creado una verdadera comunidad de amigos de Soy Búho, donde ya están llevando chamanes, curanderos peruanos de la ayahuasca, y yo acompaño allá ceremonias muy hermosas, donde hemos construido una familia de personas tremendamente interesantes, comprometidas con el mejoramiento personal, con el desarrollo de su propia conciencia. Y creo que México se convirtió en una segunda casa para Soy Búho. Se grabó gracias al patrocinio de un amigo mexicano, de un lector mexicano, no era amigo. Leyó el libro y decidió hacer ese patrocinio. Entonces se pudo grabar el audiolibro, narrado por mí, que también está en principales plataformas como Audible, Google Books, etc. Y también gracias a este amigo patrocinador mexicano se tradujo ya al inglés, y de hecho desde hace una semana se consigue en Amazon, inicialmente en Kindle, I Am Owl, y es una traducción hermosísima de una traductora norteamericana que vive aquí en Colombia, aquí en Ibagué, y que logró traducirlo pues con la forma fidedigna que lo puede hacer alguien que sea inglés nativo, pero que además conozca la cultura latina y colombiana. Entonces quedó realmente hermoso. Por si saben de alguien que habla inglés y que quiera leerlo, ya es posible. I Am Owl. Y bueno, ya cuando hablamos de la segunda edición, sí tiene algunos cambios. Siempre todo es mejorable, todo es corregible, a pesar de que el primer libro estuvo muy, muy curado y muy revisado, pues habían algunos pequeños errorcitos que yo en la segunda lectura lo fui ubicando y se corrigieron. Y quizá donde hay más cambios es en una parte del libro que, para los que lo conocen y lo han leído, es la historia de Ilum. Ilum, un ermitaño norteamericano que me encuentro yo en las cimas de los Apus, de las montañas del Valle Sagrado de los Incas, después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Él salía de hacer su ayuno de 40 días y 40 noches en una cueva en lo alto de las montañas del Perú, y yo fui la primera persona que encontró, y ahí pasa algo muy mágico y muy especial. De alguna manera él me pasa la pluma del águila, me pasa la posta para que yo siga el camino que él había iniciado, y después me cuenta su historia. Y eso que él me contó en Perú, yo lo conté en la primera edición, como la historia de Ilum. Pero perdí la pista de este ermitaño. Posteriormente la recobré, le hice llegar el libro a Perú, él lo leyó con cuidado y me dijo: mira, cuando yo hablé contigo, estaba todavía bajo los efectos de estar 40 días sin comer, era muy difícil mi comunicación, pero hay algunos datos que yo quisiera complementarte, hay parte de la historia que es de otra manera, y la enriqueció muchísimo. Entonces básicamente toda la historia de Ilum y parte de lo que vivimos con Ilum sí tiene párrafos nuevos, maneras distintas de contarse. Inclusive hay una palabra que yo pongo al final de un capítulo que él me dice cómo en quechua se dice hasta que nos volvamos a ver en esta vida o en otra, ¿sí? Y yo recordaba una palabra quechua, pero era otra, ¿no? Entonces van a ver que entre la primera edición y la segunda la palabra completa es la que aparece en la segunda edición, que es algo así como Tután. Por ahí está el libro, lo podríamos ver, pero es la nueva palabra quechua para el fin de la historia de Ilum. Entonces sí, hay novedades, siempre se puede mejorar, y esa es la historia de la segunda edición. Costó convencer a Planeta. En Colombia las editoriales tienen un manejo burocrático que simplemente lanzan los libros y quedan un poquito a la vera del camino y a su suerte, pero a veces falta, como los miremos, como con más amor y con más qué está pasando con la gente. Y realmente lo que está pasando es que a mí en estos 2 años me han escrito tantos lectores
de todo el mundo han puesto tantas reseñas, con muchos que me han buscado. He tenido la fortuna de tomarme un cafecito, un té, y encontrar tanto aprendizaje que ellos creen que van a buscar de mí, pero realmente acabo yo tomando de ellos, y una expansión maravillosa. Entonces, un libro que genera relaciones, un libro que genera amor, un libro que genera cambios de vida, y por eso estoy muy feliz de que esté otra vez volando en las anaqueles de la librería y en las mentes y corazones de nuevos lectores. ¿En qué página la encontraste? 231. La palabra. Para que no quede... Acá está. Dice: Tupanán Chiscama, se despidió Ilum, una frase en quechua que significa hasta pronto, o de manera más poética, hasta que nos volvamos a encontrar en el mundo físico o espiritual. Tupanán Chiscama, repetí, sosteniendo en mi mano la pluma plateada del águila real. Así termina un capítulo, y esta es la palabra precisa. Una pregunta: ¿quiénes del público se han leído el libro? Listo. Entonces, hay varias personas que conocen, pues, que hay parte del proceso, pero igual me parece importante que recordemos, ¿no? Porque el libro me lo leí hace 2 años, y hay algunas cosas que vuelven a la memoria. Entonces, el libro tiene dos subtítulos que me gustaría explorar. Uno es Soy Búho, un viaje de conocimiento de las plantas sagradas al camino interior. Entonces quiero empezar por un viaje de conocimiento. ¿Quién es este búho en este viaje de conocimiento? ¿O qué es? ¿O cómo lo puedes describir? Para los que ya leyeron el libro y para los que lo van a leer, recordarán que el libro tiene como 2 formas de capítulos. Hay capítulos en que se cuenta la historia de mis viajes con las medicinas sagradas, o viajes por el mundo, por Perú, por México, el peregrinaje de 40 días en el Camino de Santiago. Esa es la historia, pero también intercaladas con las historias están las reflexiones del búho, y son capítulos que empiezan con una pluma y que siempre empiezan con la misma frase: soy búho. Y sí, soy búho, soy el testigo, soy el ojo redondo, gigante y amarillo que observa las maravillas del universo, o los misterios del universo. Y soy búho, ¿quién es? Porque, digamos, el que escribe las historias es Juan Carlos Torres, este que aquí ven. Pero las reflexiones intercaladas, yo digo que van más allá del personaje que aquí desempeño. Cuando yo estaba en la Maloca del Centro Ceremonial de Yagé de Tena, que es de alguna forma donde todo este libro y este viaje maravilloso comenzó en agosto del 2016, y me preguntaba cómo iba a llamar. Ya había decidido escribir un libro sobre esto, cómo lo iba a llamar. Ya me había sido dado en otra ceremonia mi nombre de búho por una confirmación del maestro Hermes Trismegisto, un maestro ascendido que a través de una discípula me lo hizo saber. Ya tenía yo búho en la cabeza, pero el libro se iba a llamar distinto. Una forma posible que yo había dicho inicialmente era 40 días y 40 noches, recordando aquel encuentro con ese eremita que había estado 40 días y 40 noches, porque esa cifra se repitió muchas veces en mi historia y en mi viaje: 40 días y 40 noches. Otra, mientras yo estaba en el viaje del Yagé, uno ve tantas cosas y tan maravillosas que yo solo pensaba awesome, awesome. Y pensé incluso que el libro se llamara en inglés Awesome, y así lo tenía yo en mi borrador. Sin embargo, en otra ceremonia me llegó claramente: soy búho. Y no solo eso, el primer soy búho, la primera reflexión prácticamente completa que está transcrita en el libro, me llegó bajada en una visión de Yagé. Yo terminé las tomas en La Maloca, subí a mi mini cabaña donde me estaba quedando e inmediatamente transcribí todo lo que estaba. Entonces pudiera decirlo de alguna forma que búho es ese ser que yo considero más sabio, más conocedor, más a la altura
con más perspectiva sobre lo que pasa en el universo y en la existencia, que a través de mí da los mensajes. Pero ya lo he ido refinando un poco más. No es un gran búho, soy yo. Es mi propio ser elevado. Y no es nada particular ni nada que me haga especial, porque todos, y estoy absolutamente seguro que lo saben, lo sienten o lo intuyen, tenemos nuestro propio ser elevado, nuestro yo gigantesco, magnífico, fabuloso, inconmensurable, un yo tan grande que a veces nos arrodillamos y le rezamos porque lo confundimos con Dios, y sin embargo es nosotros. Y ese es uno de los grandes regalos de las medicinas sagradas, cuando puedes salir de tu personaje, de ese personaje que desempeñamos en este mundo terreno y temporal, y sentir de una manera inexplicable y que evidentemente es inefable, pero hacemos todo lo posible para explicarlo, la grandiosidad de tu verdadero ser. Búho, que soy yo, que es mi padre elevado, mi super yo, como queramos llamarlo, escribe entonces estas reflexiones. Ya posteriormente, las siguientes reflexiones, cuando yo me sentaba a escribir, escribía la historia, sentía que venía una reflexión, entraba en una meditación, a veces me soplaba un rapecito que ayuda mucho a enfocar la atención, y me sentaba en el computador a que las palabras fluyeran. La verdad, yo mismo a veces, cuando lo repaso, me asombro de los mensajes que están en los apartados de Soy Búho, porque son, como también digo al comienzo en la introducción, más sabios, más profundos, más místicos y más originales que cualquier cosa que yo, en mi transcurrir humano, hubiera podido imaginar o crear. Entonces, ese es para mí, ese búho, y yo soy el alter ego que firma este libro, Juan Carlos Torres. Personaje. Sí. Cuéntanos. Hablando un poco de ese alter ego de Soy Búho, conozco a Juan Carlos Torres también, primero conocí al búho y después conocí a Juan Carlos Torres, ¿no? en el libro. Y haciendo el Camino de Santiago, le contaba yo a Juan Carlos, cuando ya después volví a Colombia, y les conté a todos como una historia que me había pasado en un pueblo que se llama Ganso. Les conté y les dije, yo sentí que estaba solo, empecé a caminar y sentí como que empecé a hablarme y empecé a tratarme de una forma muy como un padre amoroso que te habla muy duro, como usted tiene que hacer esto, pero desde el amor. Entonces grabé un audio en mi WhatsApp, y ese audio lo mantuve, no lo escuché por mucho tiempo y lo escuché solamente una vez cuando lo necesité. Y la segunda vez que lo reproduje fue en una meditación que hicimos con Juan Carlos en su apartamento, y ahí fue cuando Juan Carlos de hecho fue el que me dijo como ese es tuyo elevado, porque es que hasta la voz como que cambiaba y la forma en la que me hablaba. Entonces eso fue muy chévere también, como encontrar que muchas veces uno tiende a tercerizar esa gran persona, endiosar como algo que está muy lejano, pero con ciertas herramientas y con ciertas vivencias, encontrar que ese maestro es uno mismo. Hoy vi una frase que puede explicar eso, y es que no es que uno esté desconectado, es que está sintonizado en otro canal. Entonces puede ser que hayas llegado al canal donde estaba ahí. Juan Carlos, entonces hay algo a lo que me gustaría moverme es al siguiente subtítulo, que es las medicinas, ¿no? Es decir, esta parte que dice las plantas sagradas al camino interior. Supongo que si ustedes están acá es porque hay un interés genuino, han estado investigando, pero uno no puede suponer que todo el mundo entiende lo mismo. Entonces, antes de explicar cómo se camina hacia adentro con las plantas sagradas o con las medicinas, ¿podrías explicarnos en tu perspectiva, sea el personaje o sea el búho,
¿qué son las medicinas? ¿Qué serían esas plantas sagradas? Las plantas sagradas son un medio, una herramienta que facilitan un espacio de quietud interior que no tenemos en nuestra conciencia normal o normalizada, que nos permite precisamente fluir en ese túnel o canal de comunicación con nuestro yo elevado. Permite por fin esa comunicación con aquel ser, ese Padre amoroso del que hablaba Cristian, amoroso pero a veces firme, ¿no? Que lleva tiempos entregándonos mensajes de mil maneras, lo que llamamos las señales, ¿no? O la intuición, ¿no? Tengo esta intuición, pero a veces vamos contra la intuición, a veces vamos contra la señal y más a favor de las creencias inculcadas, a favor de los patrones heredados de la sociedad o de nuestras propias vidas pasadas, de nuestras propias células, de nuestros ancestros, de nuestro linaje. Y este Padre o Madre elevado nos quiere decir amorosamente: solo sé tú y sigue tu camino. Y nos lo dice con muchas, muchas señales. Las plantas sagradas son una herramienta descubierta por los pueblos originarios, acá por los pueblos amazónicos, en México, también por pueblos indígenas, en Norteamérica, en África. Prácticamente en todo el mundo existe esto que son las medicinas sagradas, que nos permiten encontrar ese estado de quietud en donde por fin vamos a escucharnos con el ser elevado. Yo antes decía que era una comunicación en la que uno por fin podía escuchar al ser elevado. Hoy digo, podemos escucharnos, porque no solo se trata de que el ser elevado nos hable. Nosotros tenemos mucho que contarle a nuestro ser elevado. Él está viviendo la experiencia humana a través del ADN depositado en nuestras células, que le permite a él, que vive en una dimensión donde es imposible imaginar lo que es esta densidad, lo que es esta experiencia de supuesta separación, le permite a él experimentarlo. Y ya quiere y necesita que nosotros, los niños del universo, le contemos cómo es esta experiencia humana. Entonces creo que las plantas nos permiten esa comunicación en doble vía, pero son una herramienta, son un canal. A veces con el animismo hablamos de el abuelo yagé, la madrecita, el yajecito me dio, el yagé me dijo. Sí, está bien, podemos decir que es el yagé, podemos decir que es una hada que se nos apareció, Jesús, la Virgen, Ganesha, aparecen muchas maneras, un jaguar, una anaconda, pero son formas que se toman para lograr la comunicación de un mensaje. Lo importante siempre es el mensaje. No nos quedemos con la forma y abracemos el contenido, abracemos la posibilidad que nos dan estas plantas sagradas. Y es una entre muchas, hay otras maneras. La meditación, por supuesto, la oración, el ejercicio, los viajes. Hay tantas formas de llegar a tu ser elevado. Lo que pasa es que las plantas sagradas son un atajo que lo hace en una noche lo que tal vez 10 años de psicoterapia, que como se dice muchas veces, necesitarías para llegar a determinadas conclusiones. Pero es un atajo para valientes psiconautas, porque no es un camino para todos. No hago yo apología de las plantas sagradas, siempre decimos, el que quiera ir, que sienta su llamado y vaya, sin endiosarlas, sin divinizarlas, sabiendo que son simplemente una herramienta más que te permite ese canal de comunicación contigo, con nadie más. Hay una cosa importante para las personas de pronto que están aquí por curiosidad, pero están en el proceso de, ¿será que inicio el camino o no? Relajados y sonamos un poquito locos porque uno ya empieza a hablar como lenguajes como comunes, y cuando uno se ve desde afuera y se escucha desde afuera, yo en qué momento empecé a hablar de estas cosas.
Y algo me parece importante y es tal cual, esto no es una apología que tienen que hacerlo a través de plantas sagradas, eso, la voz está dentro de ustedes. Como dije al principio, los caminos son muchos y hay personas que llegan con caminos de años de meditación o incluso solo unos meses y se conectan, entonces como sin esa presión. Ahora, en tu camino en donde sí han estado presentes, ¿cómo camina uno hacia adentro? O sea, la experiencia que has tenido tú o que has conocido a través de otras personas, ¿cómo se hace el proceso de caminar hacia adentro con las plantas sagradas? Sí, eso tiene que ver con el subtítulo que sigue ahí, que tú mencionabas, de las plantas sagradas al camino interior. Yo quise poner ese subtítulo porque justamente considero importante aclarar que este es un libro que habla de plantas sagradas, pero no es un libro sobre plantas sagradas, es sobre todo un libro sobre el camino interior. Y cada cual puede encontrar en él mensajes o experiencias que replican con su propia vida y que de alguna manera los invitan a mirar el camino interior que cada uno ha llevado e inclusive a lanzarse a otros caminos que no sabían que existían y de pronto resuenan en su interior y dicen, quiero hacerlo. Entonces acá hay experiencias con plantas sagradas, hay una experiencia de hipnoterapia muy importante, otra manera de encontrar mi camino interior. Está el peregrinaje por el camino de Santiago. Está no solo el yagé, sino otras plantas del África como el iboga, del Perú como la guachuma, y del desierto de Sonora en México como el sapo de Sonora, el bufo alvarius. Pero son solo el inicio. Nosotros le pusimos a esta charla, Andreita, que hay más allá de las plantas sagradas. Pues más allá de las plantas sagradas es que no nos quedemos en eso como el tema a tratar. Más allá de las plantas sagradas está el camino interior. Yo pongo al final, en el epílogo del libro, pongo una frase que dice, viajé por todo el mundo, probé todas las plantas, todas las medicinas, y sin embargo, el kilometraje de mi viaje sigue en cero. Sigue en cero. No se ha movido, hablamos de eso ahora, querido Cristian. No se ha movido. El viaje comienza y termina en mí. Ese es el gran aprendizaje de este viaje y de cualquier otro viaje que nosotros hagamos en la vida. El viaje comienza y termina en mí. Pude haberlo tenido igual, sentado en la sala de mi casa, o en la banca de un parque, o en la mesa de una café aquí en La Verbena. El mismo aprendizaje. El camino al interior es dejar de temernos a nosotros mismos. Tenemos miedo a encontrarnos. Tenemos miedo a descubrir el ser gigantesco que habita y que se experimenta a través del personaje pequeño pero primoroso que desempeñamos en esta vida. No queremos a menudo visitar las experiencias difíciles que hemos vivido y que hemos ocultado detrás de cortinas y toda clase de velos, donde está el aprendizaje que vinimos a buscar. Tengo la certeza, es mi certeza, de que a esta tierra vinimos no a aprender lecciones, no a cumplir propósitos o misiones, sino a experimentar. Que es lo que hace nuestro ser elevado a través de ese ADN que les digo. A experimentar ¿qué? La vida en la tierra. A experimentar nuestro ser en esta densidad, en estos 3D, en estas 3 dimensiones, en este juego. A menudo en el libro hablo de la vida como un juego, de la vida como un sueño, o de la vida como una obra de teatro. Sí, en el fondo es una ilusión, en el fondo es un juego, un sueño y una obra de teatro, pero estamos acá porque voluntariamente vinimos a experimentarla y se nos olvida. El camino interior es el camino a recordar nuestro verdadero ser. Y al recordarlo no significa que nos quedemos en las nubes procurando siempre vivir en el viaje emocionante del universo, porque ese ya lo conocemos. Recordar nuestro verdadero ser es recordar que vinimos a la tierra a vivir la experiencia humana, pero como ya sabemos que somos ese ser grande, ya no la vivimos con miedo,
ya no la vivimos con pequeñeces, ya no la vivimos asustados, involucrados en pasiones innecesarias, sino con asombro, con maravilla. Caramba, esto que me pasó, sea aparentemente bueno o aparentemente malo, es experiencia. Y yo le dono esta experiencia a la vida, le dono esta experiencia a mi ser elevado. Por eso digo, la comunicación supuestamente para allá, de abajo hacia arriba es fundamental. ¿Qué estamos experimentando? La vida. El camino interior es el camino a recordarnos y a recordar que a eso vinimos y que somos tan grandes como el universo y tan pequeños como una célula, y que en cualquier caso somos vida y somos el ser y no se nos pide que seamos nada más. Gracias, los mensajes son bien profundos y ahí van calando. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Algo muy importante, y es parte de la razón del nombre de la charla, que hay más allá de las plantas sagradas, la acabamos de escuchar, y esto piensen que es revolucionario, sobre todo en la conversación nacional. No sé ustedes, pero hace unos 10 años era impensable que un ministro, que una persona, figura pública, saliera a decir que hacía uso de alucinógenos o de plantas sagradas para poder hacer conexión espiritual en un país en donde decir la palabra porro públicamente es como un pecado. Hoy en día el hecho de que la charla de lanzamiento se haya hecho, por ejemplo, con un ministro en esa época, pone la conversación en el plano público, ¿sí? Y hace que más personas puedan conectar con ese mensaje. No el mensaje tienes que usar plantas para, sino hay caminos, y algunos de esos caminos son la religión católica tradicional, algunos de esos caminos son el budismo y otros pueden ser estos adicionales que estamos explorando. Juan Carlos, para el futuro, ¿has pensado, hoy Soy Búho tiene algunos planes de futuro? ¿Has pensado en alguna secuela? ¿Has tenido otras experiencias que quieras contar con a las personas? ¿Cómo se ve Soy Búho hoy en el futuro? Para la gente, no necesariamente el camino personal. Lo bonito de Soy Búho es que inclusive creo que en las librerías a veces pueden tener como dudas de dónde lo pongo, en libros de ficción o de no ficción, porque el que lo lee dice, pues esta es una aventura fantástica, mágica, que está en la cabeza, en la imaginación del autor. Sin embargo, yo estoy convencido, y eso me hace feliz, que es un libro de no ficción. Todo lo que cuento en Soy Búho pasó. Y por eso tiene fechas, tiene lugares, tiene personas, tiene fotos, para que digan, me encontré a un ermitaño norteamericano en la cima de una montaña en Perú y salía de un ayuno. Ahí está el ermitaño, ahí está la foto, está la fecha, están las personas que me acompañaban. Es un libro de no ficción, y yo he acabado descubriendo en mi camino de la escritura que no soy bueno para imaginar. Sí, yo siempre pensé que iba a ser un novelista, y no se me ocurría la novela que quería escribir. Entonces decidí vivir una vida de novela para escribirla. Y después de la publicación de Soy Búho, pues sigo viviéndola. Regresé al Camino de Santiago con mi esposa Maite a hacer una segunda aventura, esta vez en compañía. Entré a otras aproximaciones a caminos que nos llevan a nuestro ser, como por ejemplo un retiro de 10 días con la meditación Vipassana, que es una meditación profunda de 10 días en absoluto silencio y quietud. Volvimos al Bufo Alvarius y tuvimos otras experiencias maravillosas. He participado en congresos de psicodelia o de ciencia psicodélica en México, donde he aprendido cantidad y he conocido otras personas, y todo eso ya se enfoca a una, pues ya, como digo, no soy bueno para imaginar mis historias, ya están pasando las historias para una segunda parte de Soy Búho, que ya tiene nombre. En principio se llamará El Gran Mecanismo, que es un concepto muy importante que menciono en el libro desde el primer capítulo, y creo, aunque la vida cambia mucho, que ya tengo hasta el que sigue después del Gran Mecanismo, y que va a ser un camino de regreso y circular, y que se puede llamar El fin de la psicodelia, ahora en nuestro turno. Y eso tiene que ver con esto que les vengo diciendo. La psicodelia
es buscar los mensajes de los padres elevados. Pero en eso lleva la humanidad toda la vida, milenios, a través de religiones, de mitos, mitologías, misticismos, plantas sagradas, hemos estado buscando que los padres elevados nos guíen. Ya la humanidad ha llegado a un momento, y el planeta Tierra ha llegado a un momento en que estamos listos para devolverle a nuestros padres elevados el mensaje y la historia de quién es un ser humano real, cuál es el resultado de este gran experimento humano. Por eso hablo del fin de la psicodelia, porque la psicodelia es buscar el mensaje de los padres elevados, y ahora vamos a ser nosotros quienes le contemos a ellos, que también son nosotros, cómo es ser un humano real, consciente de su ser en esta tierra. Quedaste comprometido a que vamos a tener charla de cuando esos libros estén listos. Bueno, yo creo que ya vamos dando cierre. La idea de este espacio es que no sea demasiado extenso, sobre todo para que si alguna persona quiere acercarse a Juan Carlos, pues tenga el espacio. Primero, ¿alguna pregunta o alguien que quiera compartir su experiencia? Cuéntanos.